Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Hoy realizaremos la retroalimentación de la prueba de proceso número 1. Recordemos que la retroalimentación es importante ya que podemos ver los aciertos y errores que se cometen en una evaluación y además mejorar nuestros aprendizajes. Entonces, el objetivo de la clase es retroalimentar los contenidos y habilidades descendidas de la prueba de proceso número 1 de Ciencias Naturales. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la estructura de la planta que se indica con la letra Z? Flor, fruto, tallo, raíz. La alternativa correcta es... Muy bien, tallo. Recordemos las estructuras de las plantas. Tenemos la raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. Por eso la alternativa correcta es tallo. Recordemos que el tallo es una estructura que comunica a la raíz con la hoja, transportando el agua que la raíz absorbe. Veamos la pregunta número 2. ¿Cuál es la función de esta estructura? ¿Absorbe aire y luz? ¿Absorbe el agua y la luz? ¿Protege los frutos y el aire? ¿Genera luz y frutos? ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, absorbe aire y luz. Recordemos que las hojas absorben la luz del sol y el aire o dióxido de carbono, que es un gas que eliminan los seres humanos y algunos animales en el proceso de respiración. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica elementos que la planta necesita que ingresen a través de sus hojas? Luz y aire, agua y luz, tierra y agua, aire y agua. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, luz y aire. Recordemos entonces que las hojas necesitan, para poder vivir y alimentarse, luz solar y aire o dióxido de carbono para poder producir su alimento. Recordemos que el alimento se produce en las hojas. El agua no es absorbida por las hojas, es absorbida por la raíz. ¿Y quién transporta esta agua? El tallo, para que llegue a las hojas. Entonces, por eso la respuesta correcta era luz y aire, porque las hojas las absorben para poder crear su alimento. Pregunta número 4. En relación a la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Es un fenómeno que ocurre en los animales y en las plantas. Es el proceso con el cual las plantas fabrican su propio alimento. Ocurre en las hojas, donde se mezcla aire y luz para formar agua. Corresponde al proceso por el cual los animales se alimentan. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Es el proceso con el cual las plantas fabrican su propio alimento. En las hojas ocurre un proceso llamado fotosíntesis, en el cual el agua, el aire y la luz se mezclan para formar el alimento de la planta. Recordemos entonces que la fotosíntesis es el alimento realizado con agua, aire y luz que la planta absorbe para poder vivir. Y ese aire también se llama dióxido de carbono, que como dije anteriormente es el gas que eliminamos en el proceso de respiración. Pregunta número 5. Para que se produzca una semilla debe haber un traspaso de granos de polen, desde el estambre, parte masculina de la flor, al ovario, su parte femenina. ¿Cómo se llama esa transferencia de polen? Polinización, fotosíntesis, transpiración, flora-fruto. ¿Cuál es la alternativa correcta? Veamos. Muy bien, polinización.
La polinización es la transferencia de polen de una flor a otra flor. ¿Y quiénes ayudan en este proceso? Los agentes polinizadores, como por ejemplo la mariposa. Pregunta número 6. ¿Por qué las abejas son tan importantes para las plantas? Su aspecto de color amarillo. Comen otros insectos más pequeños. ¿Será ese? Son muy buenas polinizadoras de flores. ¿Será? Permiten que las plantas reciban agua. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Necesitan alguna pista? Ahí vemos a una abeja alimentándose de una flor. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? Muy bien, son muy buenas polinizadoras de flores. La abeja es un agente polinizador porque realiza la polinización en las flores. Recordemos que la polinización es la transferencia de polen de una flor a otra flor. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de dispersión de la semilla? Un perro orinando en un árbol. Una abeja con polen en sus patas. Un loro comiendo frutos de una planta. Una flor transformándose en fruto. ¿Cuál de estas 4 alternativas es la correcta? Veamos. Muy bien, un loro comiendo frutos de una planta. Cuando realizamos el repaso para la prueba de proceso, explicamos ejemplos de dispersión de la semilla. Uno de esos ejemplos era cuando las aves comen frutos, dispersan las semillas a través de sus heces o excrementos y esa semilla se convertirá en una nueva planta. Por eso la alternativa era un loro comiéndose un fruto. Pregunta número 8. ¿Por qué se dice que las plantas son la base de la cadena alimentaria? Sirven como refugio de aves. ¿Será esa? Son utilizadas en la medicina. Liberan oxígeno al aire. Sirven de alimento. ¿Cuál de las 4 alternativas es la correcta? Bien, sirven de alimento. Recordemos que las plantas son la base del alimento de todos los animales. Los herbívoros comen plantas y los carnívoros comen animales que se alimentan de plantas. Las plantas son la base de la cadena alimenticia. Aquí podemos ver cómo la planta es la primera en la base del alimento de todos los animales. ¿Por qué? Porque la mariposa se alimenta del néctar de esta flor y luego la mariposa va a ser consumida por un anfibio y el anfibio va a ser consumido por una serpiente. Esto es una cadena alimenticia y por eso se habla que las plantas son la base de alimento de todos los seres vivos. Pregunta número 9. ¿En qué etapa del ciclo de vida de una planta no necesita la luz solar? ¿Cuándo es una semilla? ¿En la etapa de plántula? ¿Cuándo es un árbol joven? ¿En la etapa de árbol adulto? ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, cuando es una semilla. Durante el ciclo de vida de una planta, cuando ésta es semilla, solo necesita agua, aún no necesita luz solar. Luego, cuando está en el proceso de germinación, la semilla empieza a buscar la luz. Y ya ustedes saben que cuando es plántula, ella necesita los 3 elementos que son agua, luz y aire. Pregunta número 10. Plantee 3 medidas de cuidado de las plantas. Estas eran las respuestas esperadas. Evitar incendios forestales. Evitar la tala de árboles. Evitar botar basura cerca de árboles y bosques. Pregunta número 11. Señale 4 razones de por qué se deben respetar las medidas de cuidado de las plantas.
Yo aquí les voy a señalar 6, que es lo mismo que decir por qué las plantas son importantes. Las plantas nos proporcionan oxígeno. Las plantas sirven de refugio para los animales. Las plantas sirven de alimentos para otros seres vivos. Las plantas nos proporcionan sombra y regulan el clima. Las plantas fertilizan el terreno con sus restos. Recordemos que en otoño muchos árboles botan sus hojas, los cuales ayudan a la fertilización del terreno y también sirven como abono para sembrar nuevas semillas o colocar nuevas plantas. Las plantas tienen propiedades medicinales para curar enfermedades. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Adiós.